Gustavber Guerrero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Más Allá de lo que Vemos. Gracias por aceptar la entrevista. Un gusto poder conversar contigo y conocer un poco más el trabajo que has venido realizando como activista, como profesional. Un gusto volver a estar en contacto contigo. Tuve la posibilidad de conocerte en la ciudad de Bogotá, en unos encuentros políticos y activismo que se hicieron. Compañero, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. No, hice muchísimas gracias a vos por la invitación, igualmente a todas las personas que en este momento nos pueden estar acompañando en esta transmisión, pues agradecerte mucho por esa invitación. Creemos que las tecnologías de la información y la comunicación lo que tienen que permitirnos es acercarnos cada vez más y por lo menos compartir ideas, ¿no? Generar toda una convergencia para compartir ideas, y creo que este programa y todo lo que vienes liderando y todo tu equipo de trabajo es fabuloso precisamente para enlazar mundos y reflexiones en torno a distintos temas que vienes movilizando. Y felicitarte a ti y a todo tu equipo de trabajo por todo esta gran labor que ustedes desarrollan de enlazar mundos y enlazar ideas. Muchísimas gracias, compañero, porque es un trabajo que vengo realizando muy nuevo en todo esto, pero personas como tú vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, vienen trabajando desde hace muchos años con esta misma misión de enlazar, de unir, de estar con los demás, de apoyar y de poder ofrecerse sobre todo para por lo menos aportar a la solución de ciertas problemáticas, y por eso quería conversar contigo. Sabemos pues que eres activista, sabemos que eres profesional en derechos humanos, me has orientado muchísimo en todo el tema de migración, no solo en Medellín, sino en Colombia como tal. Y quiero empezar la entrevista entonces para que nos cuentes un poco qué es lo que tú has venido realizando, cómo te formaste en el activismo, qué profesión como tal tienes y cómo tu profesión te ha ayudado en todos estos años de trabajo con, para y por los demás. Vale, Ilse. Bueno, te cuento que eh, hace aproximadamente 41 años, en un municipio cerca de Barranquilla, un municipio que es conocido de pronto para muchas y muchos en Colombia, se llama Santo Tomás Atlántico, porque característicamente, curiosamente, perdón, en Semana Santa, el Viernes Santo, siempre salen noticias nacionales porque aparecen los famosos flagelantes, los famosos penitentes. Entonces ha sido como siempre un boom este referente para decirte que soy de Santo Tomás Atlántico, aproximadamente a unos 40 minutos de Barranquilla, un municipio con un contexto cultural, social y político muy interesante, inicialmente de mucha dependencia directa económica de Barranquilla, puesto que Santo Tomás es un municipio dormitorio, ¿no? Y lo que implica los lugares dormitorios cuando giran en torno a grandes ciudades, y como las grandes ciudades son las que terminan inyectando dinámicas, especialmente a ciertos territorios que confluyen en torno a él. Decirte que bueno, soy profesional en licenciatura en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos, y toda mi reflexión siempre ha estado situada desde mi cuerpo, ¿no? Y desde mi lucha política, el entender que como marxista y mi formación marxista que tengo, me ha llevado a entender que la emancipación humana definitivamente pasa por la emancipación sexual, ¿sí? Que no podemos hablar de una emancipación de la humanidad sin que esto nos atraviese nuestros cuerpos y nuestras existencias. Por eso mi reflexión siempre ha estado muy presente desde pequeño, ¿no? El hecho de que los cuerpos entren en tensión con un sistema cultural en donde valoran tus cuerpos bajo discursos hegemónicos y prácticas hegemónicas, y tus cuerpos entran en tensión o generan esa tensión, pues obviamente eso es un acto político. Por eso para mí es importante compartirte, Ixel, compañeras y compañeros, que
Las infancias también son ejercicios políticos. El hecho de expresar tu género, el hecho de expresar tu identidad de género, el hecho de expresar una corporidad distinta a la hegemónica, eso es un acto político y eso es un acto de rebeldía, ¿sí? Contra el sistema que nos condiciona, que nos normaliza, que nos marginaliza muchas veces, ¿sí? Entonces, en ese sentido, toda mi historia estaba atravesada precisamente por una lucha política, y no solamente por una resistencia, sino por unas apuestas de transformación. En ese sentido, Ixel, no ha sido fácil, no ha sido fácil llegar al lugar en que hemos llegado, pero siento que eso se parte también de las mismas luchas y de esas mismas lógicas autopoyéticas en las cuales nos estamos renovando permanentemente, ¿sí? Como contarte eso inicialmente. Gustenberg, de Barranquilla, te conocí en Bogotá, sé que has recorrido distintos territorios del país trabajando, como siempre, pues como lo acabas de decir, con esta lucha política, para con las diversidades sexuales, siempre pues teniendo claro ese mismo concepto que acabas de decir. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ese proceso de salir de tu municipio, de salir del departamento, de estar en las grandes ciudades, siempre llevando este mismo discurso? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado, que tú acabas de decir, no es fácil, pero qué tan complicado ha sido llevar todo este mensaje al país entero? Cuando el contexto del país está medio por el conflicto armado, cuando el país está atravesado por una lucha entre actores armados por ejercer un control político, un control territorial, un control económico, siempre las sexualidades disidentes van a estar expuestas. Por eso, todo un trabajo que han venido desarrollando activistas, instituciones, han evidenciado realmente el impacto desproporcionado y diferencial del conflicto armado. Lo cuento porque precisamente en el año 2006, discúlpame la imprecisión, perdón, el año 2005, el 17 de septiembre del 2005 yo fui víctima del conflicto armado. Asesinaron para en ese momento quien era como fue mi mentor en Barranquilla, al profesor Alfredo Correa Andrés. Veníamos adelantando una investigación juntos y además con otros compañeros también que lamentablemente les tocó exiliarse. Veníamos adelantando una investigación sobre la personería jurídica de las víctimas del conflicto armado, especialmente las personas desplazadas forzadamente. Eh, Precisamente fue una época en donde el conflicto armado permeó fuertemente dinámicas sociales que venían desarrollando en el país, especialmente desde los movimientos sociales, desde una mirada crítica sobre la situación del país, y eso me llevó a que definitivamente por las amenazas que recibí y obviamente por el asesinato de mi amigo y el exilio de mis amigos, me tocó salir de Barranquilla. Fue muy doloroso, ¿sabes? Porque cuando se presentan las amenazas, pareciera que mi orientación sexual estuvo tan fuerte y tan presente en quien cometieron este acto, ¿sí? El hecho de amenazarte y decirte, marica de mierda, tienes tantos días, inmediatamente uno sabe que esa amenaza no es solamente por tu labor política, académica, investigativa, sino también por tu orientación sexual o la forma como él lo enuncia. Entonces, quiero colocar este contexto porque siempre estamos expuestas. La lucha política de las disidentes, de las personas disidentes sexualmente y de género, siempre estamos expuestos a mayor visibilidad de tu orientación sexual, de tu identidad de género o de tu corporalidad no heteronormativa, mayores son los riesgos de vulneración de derechos humanos, mayores son los riesgos de violación de derechos humanos, mayores son los niveles de amenaza de anularte tu existencia, de anular tu vida, de anular tu proyecto político. Entonces, en ese sentido, siempre estamos expuestas.
El hecho de que hoy hablemos de derechos humanos de las personas, de los sectores sociales LGBTIQ+, es porque siempre ha existido un continuum de violencias que buscan silenciar nuestros cuerpos y nuestras existencias. Entonces, mi vida no ha estado aislada, ¿sí? De esa reflexión estructural de lo que vivimos las personas que asumimos políticamente ser disidentes sexualmente y de género en este país. Hay que decir también que esto me llevó que efectivamente me tocó salir huyendo de Santo Tomás, de Barranquilla, venir a Bogotá. Hubo posibilidades de salir, exiliarme, pero preferí quedarme por el vínculo que implicaba desprenderme de mi familia. Eso llevó a que asumiera con más vehemencia la lucha política, ¿sí? Eso implicó que asumiera una lucha, que la lucha por la emancipación sexual también hiciera parte de dinámicas políticas, partidarias, organizativas. Entonces, no ha sido fácil, pero también siento que el hecho de asumir con vehemencia esta lucha me ha permitido también generar, abrir espacios, vincularme, como te decía, a dinámicas políticas, a dinámicas partidarias, a dinámicas vinculadas al movimiento social, enlazar luchas, aportar a enlazar luchas con otros movimientos sociales, pero también, Ixel, compañeras y compañeros, también como vincularme a la dinámica institucional. Y quiero dejar claro que para mí la institucionalidad es tan importante porque siento que vincularme en la institucionalidad es vincularme a un escenario de militancia. Y desde la institucionalidad uno puede movilizar procesos políticos. Y desde la institucionalidad uno puede hacer también fisuras dentro de esa gran estructura compleja que es el sistema colombiano. Tomando en cuenta lo que dijiste del conflicto armado, de la sexualidad, y que siempre la sexualidad va, lamentablemente, digamos lo que dijiste, por encima, ¿cierto? De la política y de lo que uno representa en su lucha. Y ya que te gusta tanto la militancia desde la institucionalidad y eres fiel creyente de la institucionalidad, te he dicho que vos has sido como una luz para mí en todo este tema de migración, en todo este tema de como yo siempre he dicho desde que caí en este mundo del activismo venezolano, artista, gay, inmigrante. Entonces, teniendo en cuenta lo que hoy representas para muchos, cómo ayudas a muchos, todo este tema de la migración de las poblaciones LGBTI venezolanas que llegamos o de las extranjeras que llegamos a las principales ciudades, no solo Medellín, sino Colombia, y tú como representante de la institucionalidad y fiel creyente de eso, ¿cuál es tu percepción de cómo se ha manejado y qué crees tú que actualmente hace falta para impulsar más que nosotros los extranjeros, que nosotros los migrantes podamos estar más tranquilos, ya que de alguna u otra forma también ser gay en un país como Venezuela con tantos conflictos también es muy difícil, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama, ¿qué me puedes decir al respecto? Yo creo que lo decía, y es que las migraciones son importantes y son tan esenciales porque ayudan a potenciar el desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones. Soy y considero, eh, soy un gran defensor y lo considero también porque siento que no deberían de existir estas fronteras, ¿sí? Considero que no deben de existir fronteras entre los países, ¿sí? Considero que la integración es tan fundamental y tan esencial porque ayuda también
a impulsar los procesos. Y eso parte de que definitivamente Colombia necesita seguir avanzando en comprender que la migración no es un problema, sino que la migración debe ser una oportunidad, ¿sí? Y obviamente sé que cuando se presentan procesos migratorios, no solamente se presentan oportunidades, sino también muchas veces van acompañadas de ciertas dinámicas sociales eh, y que terminan siendo problemáticas en ciertos contextos de la población que migra. Pero yo creo que no hay que verlo desde ese lugar, ¿sí? Hay que verlo desde la posibilidad de cómo las personas venezolanas también están generando unas transformaciones muy interesantes. Lo comento un poco y es que eh, me ha llevado, o sea, he tenido la posibilidad de estar acompañando muchos eventos propios de los sectores sociales LGBTI muy asociados a las prácticas culturales especialmente de hombres gay feminizados, personas trans, vinculadas especialmente al contexto de la belleza, ¿sí? Y creo que el aporte ha sido tan esencial y ha sido tan fundamental de las personas venezolanas porque no solamente llegaron a buscar un espacio, sino a enriquecerlo, a nutrirlo, a potenciarlo, a transformarlo. Y creo que esas son esos son esos aprendizajes que nos tiene que dejar a las colombianas, a los colombianos, sobre lo que son las migraciones. Y es como estas potencialidades nos ponen en otro lugar, nos ponen unos retos muy importantes, pero también cómo esto nos lleva a que como sociedad colombiana dejemos de ver la migración como una problemática, sino también como una gran oportunidad para potenciar muchos procesos. Yo sí siento que en ese sentido, como sociedad, nos toca abrirnos un poco más. Si tú ves el proceso migratorio desde una problemática, pues obviamente van a emerger comprensiones, reflexiones, actitudes desde ese lugar. Entonces, la xenofobia es resultado de esa comprensión, de comprender las migraciones desde la problemática, desde el problema. Pero si vemos realmente las migraciones desde la oportunidad y desde la potencialidad, pues nosotros como sociedad tenemos que abrirnos, acogernos y superar esa lógica de esta persona es proveniente de tal país, esta persona es proveniente de tal país, porque inclusive, Ixe, viviendo en Bogotá, siento también que a veces el lugar de procedencia influye mucho en la configuración de sociedades. Anteriormente había un profundo, una profunda, y lo siento, pero creo que ha mermado un poco, una profunda discriminación hacia las personas del contexto del Caribe colombiano que llegan a Bogotá. Pero ¿por qué un poco hay esa dinámica se transforma? Porque la presencia migratoria de venezolanas y de venezolanos desplazó a ese estigma, a ese imaginario que tenían de las personas del Caribe colombiano. En ese sentido, también hay unos desplazamientos frente a imaginarios y representaciones que obviamente son producto de una visión clasista, de una visión racista, de una visión misógena, de una visión homofóbica, ¿sí? Pero yo sí creo que en ese sentido siento que la integración va a ser importante y es fundamental superando la lógica y las comprensiones que se han venido configurando en torno a las migraciones desde lo problemático. Qué pena que me haya extendido. Al contrario, extiéndase que ese espacio es suyo. Gustenberg, las veces que yo he podido estar presente en esos espacios, audiencias públicas, espacios de participación ciudadana, espacios de participación incluso de la misma comunidad LGBTI, no todos los comentarios que se reciben de otros activistas, de la presencia de venezolanos en esos espacios para poder alzar la voz por otros venezolanos, no siempre ha sido positivo. ¿Sí? Hay personas que me han dicho, ves que estos espacios no son para ustedes, esos espacios son como para otro nivel de activismo, otro nivel de incidencia política, siento que no estás listo todavía, sin embargo, he estado allí.
Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Tú crees que hay espacios donde nosotros sí podemos estar y donde no? ¿O crees que falta la iniciativa de los mismos venezolanos de crear esos mismos espacios e impulsarlos por nosotros mismos para nosotros poder difundir ciertos mensajes? Yo creo que todos los espacios son válidos. Siento que no deberían de existir espacios para unas personas y para otras personas. Todos los espacios son válidos y todos los espacios son importantes en que se puedan vincular todas las poblaciones, porque siento que es lo que enriquece las mismas dinámicas sociales. Ahora bien, yo sí creo que también hay que reflexionar y es que no necesariamente los espacios sociales en donde la gente participa, en donde las personas opinan, podríamos decir, son los únicos espacios y son las únicas formas en las cuales nosotras y nosotros podemos entender la política. Eso creo que es importante. La calle es un escenario político, es un contexto político. Un reinado es un contexto político. Un evento de show de transformismo, de transformistas, es un evento, es un contexto político. Entonces yo sí creo que primero hay que llevar la reflexión y es que cualquier acto que encarna nuestros cuerpos sexualmente disidentes, por ende, es un acto político. Y cualquier acción que realicemos nosotras y nosotros termina siendo un acto político. Entonces, la participación política no solamente se reduce a los escenarios formales o institucionales o socialmente legitimados, sino que cualquier espacio es posible. Ahora bien, creo que la población venezolana habla desde su lugar, habla desde su experiencia, habla se ubica desde un pensamiento situado de lo que realmente le atraviesa y de lo que esperaría de lo que fuera Colombia, ¿cierto? Para ellas y para ellos. Y es que Colombia tiene que ser garante de derechos, ¿sí? Colombia debe avanzar hacia una protección integral de derechos de todas, todos y todes, independientemente de la nacionalidad, porque claramente eso está establecido en la Constitución política, ¿cierto? Y de lo que implica el principio de la igualdad y de lo que implica la equidad. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que dentro de los sectores sociales LGBTI, y hay que hablarlo de manera clara, se reproducen ciertas prácticas y discursos propios de sistemas de dominación. Es que hay que decir que entre los sectores sociales LGBTIQ+, reproducimos prácticas clasistas, reproducimos prácticas sexistas, reproducimos prácticas endodiscriminatorias, reproducimos prácticas etaristas. Es decir, toda la discriminación que hay hacia las personas que están envejeciendo es muy fuerte. Toda la presión que hay en ciertos contextos hacia personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras es muy fuerte. Aquí hay lugares en donde por tu apariencia es como si hubiese una presunción, ¿sí? De que ciertas performatividades no son permitidas en ciertos contextos. Y lo planteo porque es que también reproducimos prácticas de xenofobia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, no podemos estar, o sea, es decir, muchas veces terminamos reproduciendo en ciertos contextos lo que más nos están oprimiendo en otros contextos. Y sí es cierto que existan discursos, prácticas xenófobas contra personas migrantes aquí y dentro de los sectores sociales LGBTI, pero yo también siento que nosotros tenemos que avanzar. Y la mejor forma de avanzar es haciendo presencia. La mejor forma, Ixel, compañeras y compañeros, de transformar es haciendo presencia. Y haciendo presencia implica poner mi cuerpo en cierto contexto, visibilizar mi cuerpo, posicionar ideas y si no les gusta, pues de malas, que no les guste. Pero aquí estamos y aquí nos quedamos.
Una vez tú me dijiste algo muy importante, y es que cuando se trabaja con migración, no solo los venezolanos somos los únicos extranjeros que vivimos en Colombia, y efectivamente así es. ¿Crees tú que haga falta una unión de todos los extranjeros para potencializar ciertas cosas en Colombia, todos los cubanos que viven en Colombia junto a los venezolanos, evidentemente también hay mexicanos? ¿Crees tú que hace falta y sería bueno o ya existe esa unión de toda la población extranjera como tal en Colombia para potencializar alguna problemática como tal? No, yo creo que no hay unión. Y frente a eso hay que ser descarnadamente honesto y no existe. Hay procesos, hay, eh, podríamos decir, hay momentos, hay este, experiencias muy particulares que pueden generar ciertas experiencias de unión. Sin embargo, no lo hay en su conjunto. Y creo que creo que en ese hay que ser honestos en ese sentido. Ahora bien, lo que yo sí siento es que la migración venezolana hoy nos puso un debate muy importante. Y es que la migración venezolana que se ha presentado en Colombia nos ha llevado a que nos pensemos realmente la migración, ¿sí? Anteriormente tú veías la migración como algo exótico, ¿no? Tal persona es de Cuba, tal persona es de tal país, tal persona de tal lugar, y lo mirábamos como desde ese lugar, como desde lo exótico, pero obviamente como la migración venezolana ha sido masiva, pero ha sido simbólicamente fuerte, es decir, la presencia, tú la sientes en las discotecas, la sientes en la calle, la sientes en la peluquería, la sientes en todos los escenarios laborales, la sientes cuando compras un chicle a algún compañero o compañera que está en la economía informal, es decir, tú la vives, la sientes, está ahí. Entonces, nos lleva realmente como sociedad a pensarnos sobre la migración y sobre lo que implica la integración. Ahora bien, Colombia, yo digo que en el fondo Colombia no estaba preparada, ¿sí? Sin embargo, muchas y muchos no estamos preparados para enfrentar cierto tipo de situaciones cuando nos vemos abocadas a ellas. Y es cuando estamos abocadas a ellas en donde vamos generando estos procesos reflexivos. Por eso yo sí siento que la unión es un proceso. Por eso yo sí siento que debe ser una bandera de todas, de todos y de todes. Siento que debe ser una apuesta política, siento que debe ser parte de un discurso, siento que debe ser parte de las formas en cómo ejercemos la política, cómo ejercemos los liderazgos, y siento que la unión y la integración debe ser parte de hacia dónde debemos de caminar. Lo digo un poco para más comprenderlo desde el momento histórico y desde el momento político en que nos encontramos. Y es que ha sido un proceso al cual debemos de caminar todas, todos y todes, y que el día que las condiciones en Venezuela les permita a muchas y muchos sentir que pueden retornar, pues que retornen, pero que también sientan que pueden retornar también a Colombia. ¿Sí? Es decir, que no sientan la presión de tener que volver, sino que también Colombia se convierta en ese territorio en donde también puede ser su segunda patria, en donde también puede ser su segunda nacionalidad, en donde pueda ser su segunda familia. Yo sí siento que tenemos que abrirnos, todas y todos. Sé que para muchas venezolanas y venezolanos ha sido complejo, porque muchas han estado expuestas a contextos de discriminación y de violencia muy fuerte. Pero yo también siento que los colombianos y las colombianas también han estado en ciertos contextos en donde han sido víctimas de ciertas situaciones de violencia que han sido generados por algunos compañeros o compañeras venezolanas. Pero yo creo que no hay que quedarnos en ello, sino que definitivamente nuestra apuesta y nuestro horizonte de sentido es precisamente caminar hacia la integración y que estamos caminando hacia ella. Caminar implica, inclusive, irse compañeras y compañeros, identificar, bueno, caminar hacia ello implica también enfrentarse a los mismos problemas.
y nos estamos enfrentando a ciertas problemáticas, a ciertas situaciones que a veces no nos dejan avanzar, pero es que eso hace parte de los retos, eso hace parte de las lógicas sociales, eso hace parte de las dinámicas sociales. O sea, caminar implica inclusive enfrentarse a lo que puede ir emergiendo sobre la marcha. En ese sentido nos falta mucho, pero la unión, ICSEL y la integración debe ser parte de nuestro proyecto político y debe ser parte de nuestra apuesta política y debe ser parte de nuestro horizonte de sentido hacia dónde debemos de caminar. Compañero, y ahora tú como activista, tú como hombre gay colombiano, como profesional, ¿cómo ves lo que se ha venido realizando en que tú muchas veces obviamente impulsas muchas de estas políticas públicas a favor de la comunidad LGBT, a favor de las leyes de protección para las personas trans? ¿Cómo ves lo que se ha venido realizando hasta ahorita? ¿Lo ves bien? ¿Tienes alguna preocupación por el momento? ¿Sientes que haga falta cambiar algo, así sea mínimo? ¿O sientes que vamos bien encaminados? Yo siento que estamos caminando. A veces caminamos muchas veces lentos, lentas. A veces sentimos que caminamos, a veces pensamos que el ritmo es un poco más acelerado, ¿no? Pero en términos generales hace parte del caminar, hace parte del avanzar. Mientras que caminamos y volteamos y miramos 10 años, 20 años atrás, pues hemos caminado bastante. Obviamente hemos caminado bajo ciertos ritmos. A veces uno esperaría que el ritmo fuera un poco más acelerado. A veces pensaríamos, uy, que el paso sea mucho más rápido, pero también los pasos van a depender de los contextos. Los pasos van a depender también de las situaciones. Los pasos van a depender también de las profundas desigualdades que nos acompañan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo hace parte del mismo caminar, del mismo andar, de esa palabra hindú que se llama Charyaveti. Sigue andando, o sea, a tu ritmo, pero sigue andando, ¿sí? Y nos hemos encontrado con situaciones en donde el paso se vuelve mucho más lento porque las tensiones se profundizan. Y las tensiones se profundizan tanto que que nos impiden avanzar como realmente queremos. Y es que las luchas políticas de los sectores sociales LGBTI están ancladas a un contexto de una sociedad mayoritaria. Y hay que decir que esa sociedad mayoritaria responde claramente a unos sistemas de dominación, de clase, de raza, etnicidad, de racialidad, de racismo, de género, una comprensión hegemónica sobre cómo deben de actuar los cuerpos. Es decir, siempre vamos a estar anclado a esa dinámica como operan los sistemas de dominación. Y te cuento algo y es que cada vez que intentamos avanzar, siempre se va a presentar un obstáculo. Y muchas veces el obstáculo que se pueda presentar se va a expresar en una vulneración de un derecho humano. Es decir, la violencia es la principal expresión que sufrimos nosotras y nosotras por ser disidentes de este gran sistema hegemónico. Y muchas veces la violencia es la que no nos permite avanzar a nosotras, a nosotros y a nosotras. En ese sentido, la violencia se convierte, y estas expresiones de violencia se convierte en ese dispositivo que no nos permite caminar como realmente nosotras, nosotros y nosotros queremos. Por eso nos vamos a encontrar obstáculos que van a estar asociados precisamente en que ciertos sistemas de dominación
no van a permitir que las disidencias sexuales y de género tengan el posicionamiento que esto implica. Pero eso no significa que le bajemos el paso. Eso significa que nos organicemos. Eso significa que generemos colectividades. Eso significa que generemos sinergias jurídicas, políticas, en las calles, ejerciendo marchas, ejerciendo cualquier actividad política que nos permita a nosotros seguir insistiendo que aquí estamos y que aquí, no, y que aquí nos vamos a mantener. Entonces, obviamente, la lucha ha sido larga porque hace parte de nuestras dinámicas, pero también sabemos que la lucha ha generado ciertas transformaciones. Ahora bien, ¿que esperamos más? Claro que esperamos más. Por eso somos sujetos políticos. O sea, por eso tenemos estas subjetividades políticas. Por eso tenemos estas apuestas políticas. Puesto porque nuestro ideal de sociedad es precisamente una emancipación humana de toda la sociedad. Es una emancipación de toda la sociedad. Que no exista ningún tipo de distinción. Pero para eso tenemos que caminar hacia allá. Y para eso tenemos que seguir ejerciendo nuestras labores de incidencia política, de disidencia, desde las distintas orillas, desde las distintas orillas, desde las orillas partidarias, desde las orillas, desde las organizaciones sociales, desde las orillas académicas, desde las orillas culturales, desde todas las iniciativas que estemos impulsando. O sea, todas tenemos que seguir aportando hacia ese caminar y todas estamos aportando hacia allá. Ha sido difícil, ha sido muy difícil, pero estamos caminando. Gustenberg, muchísimas gracias por esta cátedra tan valiosa. Gracias por dedicarnos el tiempo más allá de lo que vemos, de estar presente con nosotros, de hablarnos de todas estas realidades y de dejarnos claro cuál es la visión que tú tienes de estas problemáticas y qué realmente consideras tú como problemática y otra como una ayuda que la naturaleza mandó, por así decirlo. Gustenberg, muchas gracias por haber estado acá, gracias por habernos agendado ya desde hace mucho rato. Sabemos lo complicado y el tiempo, como se maneja cuando realmente eres un representante político, social y un activista del tamaño de lo que tú eres. Compañero, agradecido de haber estado contigo en esta edición de Más Allá de lo que vemos. No, Isel, a ti y a todas las compañeras, compañeros y compañeras que nos están acompañando, hay que democratizar cada vez más los pensamientos, hay que democratizar cada vez más las posiciones críticas y las apuestas políticas. Y creo que esta iniciativa que vienes impulsando con tu equipo de trabajo es eso, ¿no? Es poder utilizar las herramientas para democratizar voces. Es poder utilizar estas herramientas que nos permitan reflexionar. Isel, aunque esto no está en el libreto, decirte que en estos momentos tengo el reto de estar en el Ministerio del Interior, liderando el equipo, que tenemos el reto de impulsar la política pública nacional LGBTI. Para ti, para tu equipo de trabajo, para las compañeras, para los compañeros, para las compañeras, estamos abiertos para construir. Y uno construye en la misma medida en que uno tiene la posibilidad de enlazar tantas vidas, tantas existencias y tantos mundos. No lo hacemos solas, solos o solas. Lo hacemos con todas, con todos y con todas. No es solamente retórica. Es como estoy convencida de que así se tienen que hacer las cosas. Las cosas se hacen de manera colectiva, las cosas se impulsan desde el diálogo, desde la discusión, desde el debate, y creo que estamos abiertos para eso. Entonces, pues nada, Isel, agradecerte a ti y a tu equipo de trabajo por esta gran oportunidad de compartir algunas reflexiones contigo y también de ustedes provocar estas reflexiones. Gustenberg, muchísimas gracias, y como siempre le digo a todos los invitados del programa, las puertas de Más Allá de lo que vemos quedan abiertas para que vuelvan, para que recomienden a otras personas, para que podamos conversar de cualquier otro proyecto, cualquier otra situación, porque es que realmente admiro mucho el trabajo que todos ustedes realizan y sé
que hay muchísimas cosas más que impulsar, que como tú mismo dijiste, falta mucho todavía por hacer y que para eso estamos trabajando. Dios me lo bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo para ti, un abrazo para todas, todos y todes. Y bueno, y que la felicidad siempre les acompañe. Bye. Amén. Chao, gracias.